Interesante la conversación. Mauricio Daza, este abogado que se ha dedicado a asesorar parlamentarios en los últimos 15 años, lo decía, pero y ahora se dedicó a utilizar toda esta información, todo este aprendizaje que tenía en el Parlamento para poder volcarlo, ¿no es cierto?, y canalizarlo a través de lo que va a ser la refundación, podríamos llamarle, de la Constitución, eh, de esta Constitución que algunos dicen que es legítima, otros ilegítima. Ya hay una colega suya que ha dicho que si esta Constitución es ilegítima, serían ilegítimos hasta los mismos convencionales, en fin. Es Tema, difícil tema, que sea ilegítimo algo que todavía no armamos, po. Espérense un no, estamos poquito. hablando de la actual, la vigente, la del Ah, 80, ¿no? ya. Entonces, como esa constitución es algunos la han declarado ilegítima, sería ilegítimo todo. Lo decía una constituyente UDI, ¿no? Por eso se entiende el contexto en que lo plantea. Pero más allá de eso, y ya que tocamos en el primer bloque y vimos el tema de la descentralización, vamos entonces al área chica, Mauricio. Las comunas y principalmente los gobiernos locales, vale decir los gobiernos municipales, y más allá, más chiquito todavía, los gobiernos rurales. Estos que tienen sus ingresos prácticamente en el fondo municipal y el 20% por ahí algunos proyectos que alcanzan a llegarle, porque que alcanzan, porque más encima se los come hoy día Santiago, algunas lucas ya lo decíamos, vamos a tener que tener la posibilidad de ver cómo vamos a apalancar recursos a la región para que definitivamente las autoridades puedan distribuirlos. ¿Cómo se va a poder plasmar en la Constitución estos derechos y estos deberes, esta representatividad de los gobiernos locales para que definitivamente hoy día haya una modificación de ADN en la orgánica municipal donde radican muchos de los problemas que hoy día tienen los gobiernos municipales? Bueno, a ver, lo primero es establecer definiciones y después una organización del Estado que sea acorde a esas definiciones. La primera definición es que Chile es un Estado regional. Nos organizamos el Estado a partir de lo que son las autoridades locales, municipales y también las autoridades regionales. Y en ese contexto se quitan las facultades que hoy día tiene el presidente de la República, por lo menos gran parte de ellas, y se le transfiere precisamente a estos gobiernos regionales y gobiernos locales. Los gobiernos locales y regionales deben tener además la posibilidad de poder decidir sobre la utilización de aquellos dineros los cuales se fijen para cada región. Y Eso esos es dineros se tienen memoria. que fijar para cada región a través de la ley de presupuesto. Entonces, para ponerlo de alguna forma, se va a decir, ¿sabe qué? La primera región va a tener tantas lucas, la segunda tantas lucas, la tercera tantas lucas, etcétera, etcétera, hasta llegar a nuestra región de Magallanes, donde se va a decir, bueno, la región va a tener tanta plata, y en ese contexto el gobierno regional va a tener la posibilidad de poder utilizar esos dineros. Y también, bueno, los gobiernos locales, ¿no? En ese sentido. Cada una de las regiones va a tener que enviar una propuesta para su presupuesto, ¿no? Y esto tiene que estar concordado con los gobiernos locales y también con el gobierno regional. Hay que recordar que el gobierno regional no solamente el gobernador, sino también los consejos regionales, ¿no? Y esa propuesta tendrá que ser debatida. Ahora uno dirá, sí, está bien, pero un poco enredado. Lo que pasa es que también tenemos que ser sinceros y claros, ¿no? La mayor cantidad de recursos que genera el país está en la minería. Y la minería se desarrolla en la parte centro-norte de nuestro país, básicamente, la gran minería. Entonces, si nosotros queremos un desarrollo que sea armónico, no podemos sencillamente decir, mire, ¿sabe qué? Que cada región no recaude lo que pueda y con toda esa recaudación que la utilice de la forma que quiera. ¿Se puede Porque si definir no, un Estado solidario? bueno, sin duda. A ver, Chile tiene que ser definido como un Estado social y democrático de derecho. ¿Qué significa eso? Que es un Estado que tiene que garantizar derechos sociales y además garantizar de que estos derechos sociales se van a entregar de una forma transparente, sin abusos y respetando también los derechos individuales de las personas. Eso es bien clave. Ahora, ¿cuáles son los derechos sociales? Yo estoy de acuerdo con establecer derechos sociales, pero no una lista de supermercados, porque Chile no se lo puede dar. Necesitamos establecer un catálogo acotado de derechos sociales, un catálogo robusto,
de derechos sociales que el Estado pueda entregar progresivamente con prescindencia del tamaño de la billetera y el lugar donde viva cada familia. Y estos derechos debiesen ser educación, debiese ser salud, pensiones dignas y vivienda, como derechos sociales. Esto ¿Vuelve la salud al independiente. Estado? ¿Perdón? ¿Volverá la salud al Estado? Lo que pasa que, a ver, el tema es el siguiente. Ahí hay como una diferencia que yo creo que es un poco artificial entre salud pública y salud privada. El problema es cómo el Estado se instala en el tema de los derechos sociales. Al día de hoy, por ejemplo, la Constitución dice las personas tienen derecho a la salud, pero paralelamente dice que la salud la tienen que entregar los privados. Ellos son los protagonistas. Y solamente en aquel ámbito en el cual los privados no entreguen salud, entonces va a intervenir el Estado. Yo sostengo, establezcamos que la salud es un derecho, pero hagámoslo al revés. El Estado es el que tiene que proveer como actor principal la salud, garantizándola a todas las personas, insisto, con prescindencia del lugar donde se viva y el tamaño de la billetera. Y en aquellas áreas donde el Estado no alcance, entonces ahí pueden entrar los privados, ¿no? O sea, es cambiar el orden de los factores, pero eso es clave, porque eso hace, insisto, que se pueda generar inversiones que sean reales de salud. Por ejemplo, en las zonas rurales de nuestra región de Magallanes. ¿Ustedes creen que las empresas privadas van a hacer una inversión importante en entregar una oferta de salud que sea mínimamente consistente, que atienda la necesidad de la gente en las zonas rurales de nuestra región de Magallanes? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque es poca gente con poca plata. Y obviamente ellos, ¿dónde van a poner las lucas? Donde haya mucha gente con alta plata. Rentabilidad económica y no rentabilidad social. Entonces, claro, ellos lo que buscan es una rentabilidad, como bien lo dice usted, Marco Aurelio, de carácter económica. Es la misma lógica que una venta de neumáticos, que un supermercado, que una panadería. Pero no es lo mismo, pues. Si es entregarle salud a las personas. Y si creemos realmente que la salud es un derecho de las personas, entonces tenemos que cambiar la forma como se garantiza la entrega de las prestaciones de salud. Esa es la lógica. Y eso lo podemos lograr. Ahora, no podemos hacer un mega catálogo, un mega listado de derechos sociales. Porque si queremos proveerlos bien, bueno, tenemos que hacer un listado que sea un poquito más limitado. Después podremos avanzar, según las condiciones del país lo permitan. Y estos derechos sociales nosotros los vamos a ir consiguiendo en forma progresiva. Pero si cambiamos la mirada, entonces no va a haber muchas excusas para privar, por ejemplo, a Tierra del Fuego de especialistas médicos, por lo menos oftalmólogos, obstetras, ¿no? Y otros tantos, que es una pelea que además un compañero de mi lista, Juan Carlos Calas, se echaba durante tanto tiempo. Bueno, eso también es para todas las zonas rurales de la provincia de Última Esperanza, ¿no? Que también están viviendo estos problemas. Entonces, a lo que voy, necesitamos generar ese cambio, ¿no? Y ese cambio se define en la Constitución. Porque la Constitución es la que hoy día dice, mire, ¿sabe qué? No, usted Estado solamente interviene cuando los privados no quieren o no pueden, y estas son básicamente áreas donde se van a armar negocios. Acá se va a armar un negocio en el ámbito de las pensiones, con la AFP. Se va a armar un negocio con la ISAPRES, con el ámbito de la salud. Se va a armar un negocio con la educación, que vamos a tener, los mejores colegios van a ser los privados, ¿no? O las universidades también privadas. ¿Qué es lo que pasa también con las escuelas técnicas? Que muchas personas del mundo rural pueden acceder, ¿no? A también contar con una educación que se vincule con lo que es su cultura, con las formas, digamos, de vida que existen en el campo, pues, y que sean claves. Usted, Marco Aurelio, decía que yo, bueno, es efectivo, yo he sido asesor legislativo externo, pero no es lo único que me he dedicado, ¿no? Yo tengo mi oficina de abogado, hemos estado en muchas causas anticorrupción, en el tema de Penta, SQM, Corpesca, ¿no? Y varios otros, pero también yo trabajé en línea, en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, y nosotros hacíamos transferencia tecnológica en las zonas rurales, que era una parte súper importante del trabajo, a pesar que, mire, yo le digo al tiro, no nos daban prácticamente ninguna luca, para decirlo en buen chileno, para poder hacer este trabajo.
¿Y sabe qué? Logramos mejorar de una manera súper importante lo que era la posibilidad de tener mejores cultivos y haciendo un rendimiento mucho mayor por hectárea en muchas áreas del país. Obviamente en Magallanes, que está el centro además de línea Campenaique, que es el centro más grande en términos territoriales de línea del Instituto de Investigación Agropecuaria, también se hace una labor muy importante en el ámbito ganadero, ¿no? Básicamente el desarrollo de nuevas variedades, de nuevas especies, y hay el tema del tratamiento de enfermedades. O sea, hay una labor que viene desde una entidad que tiene una misión pública. Pero yo, estando como parte de línea durante largo tiempo, yo veía cómo nos faltaba la plata, no había interés, ¿no? Y eso que Campenaique hace una labor realmente increíble, ¿no? Y está vinculado con el mundo rural de nuestra región. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar ese foco, y esas son medidas bien concretas, ¿no? Y eso tiene que estar escrito. No solamente decir Chile es un Estado descentralizado y desconcentrado como hoy día lo dice. Sí, imagínese y mire cómo estamos. No. Tenemos que, al momento que se diga el capítulo cómo se organiza el Estado, tenemos que colocar todas estas cosas escritas clarito, ¿no? Sin dejar espacio a interpretaciones, no, clarito, clarito, para que finalmente tengamos un nivel mínimo de autonomía y podamos decidir desde nuestro territorio nuestro propio futuro. Mauricio Daza, convencional constituyente. A ver, Chile, Estado presidencialista, semipresidencialista, parlamentarista, semiparlamentarista. ¿Cuál es la opinión, cuál es la idea, cuál es el sueño y la esperanza que tiene de imponer su criterio y compartirlo con sus demás colegas en esta convención? Bueno, a ver, lo que puedo decir es que este presidencialismo, por ningún motivo, ¿ah? O sea, esta monarquía presidencial hay que eliminarlo. Hoy día el presidente es un pequeño rey que gobierna cada 4 años, ¿no? Y hace en la práctica lo que se le antoja. Y es realmente dramático, ¿no? Sobre todo cuando hay malos presidentes, pues, porque se nota mucho. Hay que distribuir un poco el poder. Y en ese sentido, lo que yo creo es que tenemos que quitarle muchas de las atribuciones, muchísimas de las atribuciones que tiene el presidente de la República concentradas, y tenemos que traspasarlas a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. No al Parlamento, ojo, a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales. Pero también necesitamos un Congreso que tenga más atribuciones. Ese Congreso unicameral, no creo que necesitemos a esta altura un Senado y una Cámara de Diputados, un Congreso unicameral, ¿no? Que pueda también tomar decisiones, pero que sea electo bajo un sistema electoral distinto. Porque hoy día el sistema electoral, o sea, el mecanismo a partir del cual se eligen a los parlamentarios, está cargado para los partidos políticos. Y los independientes no tenemos mucha posibilidad de poder competir y poder ser electos en cargo de representación popular. Entonces, en ese sentido tenemos que cambiar el sistema electoral, que es este mecanismo, a las reglas de cómo se eligen o no a los parlamentarios, para abrir las posibilidades también al mundo independiente, ¿no? Que eso es muy importante. Solamente un 5% de las personas en el país están en un partido político. El 95% somos independientes. Y tenemos el interés y tenemos el derecho también de participar en esas instancias de decisión. Entonces yo diría que esa es más o menos la visión a grandes rasgos. Obviamente esto hay que bajarlo en el detalle, que es muy importante. Pero es la visión que yo tengo a grandes rasgos respecto de cómo debe ser el sistema político en Chile. Estamos terminando, el tiempo es corto en la radio. Una pregunta muy práctica, Mauricio. En el tema, en lo particular, Mauricio Daza, ¿cómo va a trabajar en esta convención para poder canalizar las inquietudes? ¿Cómo va a canalizar el avance que se va teniendo en la convención para que la ciudadanía magallánica pueda tener acceso a esa información? Bueno, se requiere transparencia total. Acá no puede haber ninguna reunión reservada en los trabajos que haga la convención, ni sesiones secretas, ni votaciones secretas, nada de eso. Todo transparente, todo se tiene que transmitir, todo tiene que quedar en una página de internet para que se pueda consultar. Los documentos también que se utilicen para poder fundar y preparar los textos que se van a incluir en la Constitución tienen que estar en una forma sencilla, habilitada para todo el mundo. Además, es necesario sacar la Convención de Santiago. Si esto no puede ser un proceso que se reduzca a que 155 personas se encierren en un palacio en Santiago
y que después de un año salgamos con un texto diciéndole al país, ¿sabe qué? Lo tienen que aprobar. Eso sería absurdo. Acá necesitamos sacar la convención y llevarla a nuestras regiones. Y eso involucra, y yo ya lo he propuesto formalmente hace varias semanas, que el pleno de la convención, o sea, los 155, sesionemos a lo menos una vez en cada región de nuestro país, y que además los comités temáticos, las comisiones temáticas, se puedan desplazar dentro del país. Y esto no solamente un tema simbólico, que también es importante en un proceso como este, sino también un tema práctico. Hay muchas personas, por ejemplo, del mundo rural, que no van a poder ir a Santiago. Hay muchas organizaciones del mundo civil que no van a poder viajar a la capital, no por un tema de tiempo, de recursos. Nosotros entonces tenemos que acercarnos a la gente. Tenemos que acercarnos a sectores respecto a los cuales también existe una tremenda brecha digital. Entonces no basta decir, es que pueden participar por internet. Eso es no conocer Chile. Eso es no conocer la realidad de los sectores rurales, de las zonas extremas. Y necesitamos escuchar esas voces. Y eso como el trabajo como convención. Yo en lo personal tengo un compromiso. Un compromiso además que se ratifica con algo que yo agradezco mucho. Yo obtuve la primera mayoría regional en la elección de constituyente. Por una cantidad de votos muy alto, porque competía con 40 candidatos, imagínense. Éramos 41 personas que estábamos compitiendo por 3 cargos. Y yo saqué la primera mayoría, que recibo con humildad, pero también con un compromiso y una responsabilidad. Mi trabajo va a ser con la gente, desde los territorios, en un contacto directo y habitual con las personas. Y para eso nos tenemos que acercar, ¿no? Y voy a tratar de armar reuniones. Afortunadamente ahora nos está acompañando el que, Porvenir, Natales acaba de pasar a fase 2, ya en Punta Arenas estamos en fase 3, ya se va abriendo un poco las puertas para que podamos hacer esas reuniones, podamos reencontrarnos, podamos escucharnos, ¿no? Mi tarea no es decirle tanto a la gente lo que ella necesita, sino la gente me tiene que decir a mí y a todos los políticos qué es lo que ellos quieren, y escuchando esos anhelos y esos sueños, nuestra labor es transformarlas en normas que estén en la nueva Constitución, que se cristalicen en esta nueva Carta Fundamental que nos lleve a ese país que nosotros queremos, para nosotros y nuestros hijos, ¿no? Un país más digno y más justo, y sobre todo más descentralizado en beneficio de nuestra región de Magallanes y especialmente de las zonas rurales. Con Mauricio Daza, convencional constituyente, primera mayoría en la región de Magallanes y Antártica chilena, hemos conversado bien en Patagonia Rural, aquí le agradecemos. Estoy 100% seguro que este es el primer encuentro de una serie que vamos a tener, porque así lo vamos a hacer, sobre todo cuando estén avanzando en los temas del gobierno local y fundamentalmente de los gobiernos rurales. Vamos a tenerlo, Mauricio, esperamos acá, y también decirle, si usted ve que es necesario ya avanzar con algo, nos llama, nos contacta y tenemos el espacio, porque va a ser necesario. Ya lo dijimos, es un trabajo que se va a hacer lamentablemente en un año para multiplicarlo por 40. Por lo tanto, hay un trabajo arduo, debe ser representativo y debe ser realmente una realidad, se debe hacer este sueño de la regionalización. Gracias, Mauricio, por atender nuestro llamado, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes, un gran abrazo a las amigas y amigos que nos han acompañado en Polar y sobre todo al mundo rural, que es una voz que ha sido invisibilizada, que no ha sido escuchada y que ya es tiempo que se considere verdad para la construcción de este nuevo Chile. Y sin duda nos vamos a estar viendo muy habitualmente, así que un gran abrazo. Patagonia Rural, desde la plataforma comunicacional de Polar, más de 80 años uniendo el campo con la ciudad, siempre a su servicio, siempre para ustedes. Este servidor los espera la próxima semana. Muchas gracias, hasta siempre. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet, presentó Patagonia Rural, con la conducción de Marco Aurelio Arteaga.